Gloria al Señor. Dios te bendiga en este día. Bendecimos el nombre del Señor. Le damos la gracia a Dios por su presencia en este lugar, la cual hemos podido sentir en una forma especial. Cuán glorioso y cuán poderoso es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en los lugares celestiales. Bendito sea el nombre del Señor. Y le damos la gracia al Señor por su palabra, y le damos la gracia al Señor por su divina presencia, y le damos la gracia al Señor por su sangre. Bendecido el nombre del Señor. Y me gustaría compartir con aquellos que escuchan la palabra a través de este medio una palabra que Dios me ha dado y que creo que va a ser de bendición. Bendecimos el nombre del Señor y el Señor ha de bendecirnos con su santa y divina palabra. Y vamos a buscar el libro de los Hechos. Amén. Estamos leyendo el libro de los Hechos, capítulo 28. Y quisiera compartir contigo esta palabra en este día. Bendecimos el nombre del Señor. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente, este hombre es homicida, quien, escapado del mal, la justicia, no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo al verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, por tu santa y divina palabra. Toca los corazones, Señor, de aquellos que han de escuchar esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Estamos leyendo este capítulo, es poderoso. Y a mí esta palabra me habla bastante. Bendecimos el nombre del Señor. Pero quisiera, antes de hablar y comentar, me gustaría hablarte un poco sobre el contexto de lo que está aconteciendo en este momento. Ya sabemos que el apóstol Pablo venía preso en un barco con 276, eran 276 personas en el barco, y él era uno de ellos. Él había compadecido ante el César, pues a él le habían juzgado, y obviamente como el juicio no era favorable para él en Jerusalén, en Cesarea, él apeló al César. Estoy resumiendo el contexto. Él apeló al César, y él está ahora estaba en un barco que podía acomodar 276 personas. Ahora, ¿qué sucede? Ellos habían naufragado, ¿ok? El centurión, el encargado, el jefe, no le hizo caso cuando Pablo le decía: mira, es bueno que nos quedemos en este puerto, no vamos a tomar la mar porque creo que va a resultar en pérdida. No le hizo caso al apóstol Pablo. Pues el apóstol Pablo, habiendo viajado tantas veces, conocía los vientos huracanales, pero no le hicieron caso. El Señor se le había aparecido al apóstol Pablo y había dicho que él iba a comparecer ante el César. O sea, que ya no, y tenían ellos 14 días, estaban en el mar naufragando, y el barco con estos vientos huracanales llega hacia esta isla, pero ellos llegaron ya prácticamente sin barco. Llegan en tabla, botaron todo lo que tenían en el barco, perdieron la barca, pero el Señor le había dicho: ninguno de los que van contigo en la barca van a perecer. Tú vas a comparecer ante el César. Entonces ya Dios tenía un propósito con el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo iba a testificar de Cristo en Roma.
Es poderoso esto, pues obviamente él tenía una palabra de parte de Dios. O sea que ya no importa lo que te pase. O sea, la Biblia dice que todo obra para bien para los que han sido llamados según su propósito. El apóstol Pablo tenía una palabra de parte de Dios y obviamente tenía el respaldo de Dios. Dios es poderoso, Dios es soberano. La providencia de Dios obra en una forma maravillosa. Pues a veces nosotros hacemos cosas y no sabemos en realidad por qué hacemos las cosas, pero cuando Dios está en medio del asunto, todas las piezas del rompecabezas se van armando. Bendecimos el nombre del Señor. Y es interesante, pues cuando ya ellos llegan todos bajo el frío y todo, imagínense, 276 individuos llegando a una isla, en un barco naufragado. ¿Ok? Y llegan a esta isla que se llama Malta. Entonces vamos ahora a hablarte un poco sobre este texto bíblico. Pues este texto bíblico abarca una poderosa enseñanza de parte de Dios. Porque muchas veces nosotros prejuzgamos, otras veces no entendemos los propósitos de Dios. Pero Dios es soberano. Bendecimos el nombre del Señor. Entonces miren esto. Estando ya a salvo, todo lo que dicen ellos, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Esta isla se encuentra por eso ellos van a salir luego de Malta, van a pasar por Sicilia o Sicilia y para llegar a Roma. Entonces van a llegar a la parte de Roma, pero ellos están ahora en esta isla, en esta pequeña isla. Entonces dicen ellos aquí, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Los naturales nos trataron no con poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía del cielo. Naturales de la isla, eran personas isleñas, pero ellos tenían un dote que lamentablemente muchos carecen, que es la hospitalidad. Ellos vieron que estas personas venían y estaban en necesidad, obviamente, y encendieron un fuego para que los que estaban llegando a la isla pudieran calentarse y no sentir el frío, porque podían obviamente también enfermarse y perecer debido al frío que ellos estaban padeciendo al salir del mar. Bendecimos el nombre del Señor. Entonces, Hebreos 13 del 1 al 3 dice, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordados de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. O sea, sé que nosotros debemos entender que hay un dicho que dice, hoy por ti, mañana por mí. O sea, debemos tratar a la persona con humanidad y debemos tratar a la persona como seres humanos. Porque nosotros no sabemos de quién mañana podemos nosotros necesitar ayuda. Y lo interesante en todo esto es que estos isleños no sabían que en ese barco naufragado venía la bendición para sus vidas. A través de un hombre, un apóstol de Dios, que traía una palabra de aliento, una palabra de consuelo, y también traía la sanidad para sus vidas. No que el apóstol Pablo era quien sanaba, pero Dios le había encargado a él una comisión, y debido a la comisión que él tenía, Dios le había dado a él podía orar, al igual que los demás discípulos que oraban y las personas eran sanadas. Entonces, pero Dios está no solamente protegiendo a su apóstol, porque por un hombre, Dios también guardó el barco, guardó a los que estaban en la barca, a cada tripulante, los que estaban ahí con él, fueron guardados por el hecho de que Dios estaba guardando también al apóstol Pablo. O sea, la bendición que este hombre radiaba era tremenda, al igual que muchos siervos de Dios. Es interesante todo esto, porque cuando el apóstol Pablo llega ahora a este lugar, ellos no sabían que a través de esta persona, que era un preso igual que los demás presos, pero no era un preso normal, no era igual que los otros, porque los otros presos
ya posiblemente iban a ser llevados a una arena para ellos recibir muerte, otros iban a ser esclavos, que sabemos lo que pasarían con estos presos. Pero el hecho es que cuando el apóstol Pablo llega y ve el fuego, la intención de él es ayudar. ¿Se dan cuenta? O sea, que nuestro título, ya sea dentro del ámbito secular o dentro del ámbito eclesiástico, no nos debe a nosotros hacernos sentir como que nosotros somos superiores a nadie. Entonces, cuando hay una necesidad, nosotros también podemos limpiar, nosotros también podemos recoger algo para ayudar a nuestros trabajadores o para también ayudar dentro de la iglesia. Y nosotros trabajamos con un obispo y la primera labor nuestra era barrer la iglesia, limpiar el baño de la iglesia, barrer la escalera, recoger la basura de afuera. De que tú llegues y te van a dar a ti el púlpito porque tú eres fulanito de tal. No, tú vas a tener que entrar dentro de este ámbito para ahora vamos a observarte a ver qué tú traes. Bendecimos el nombre del Señor y ayudarte a crecer dentro del evangelio. Ahora, interesante, me gusta mucho este texto bíblico porque miren lo que dice la palabra del Señor. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, la echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Quería ayudar, hermano, cuando hay necesidad, nosotros debemos de ayudar. Encender el fuego de la humanidad en nosotros. Encender el fuego dentro de la misma iglesia. Debemos nosotros de ayudar y que los hermanos sean bendecidos. Y nosotros debemos, cuando estamos dentro de los atrios del Señor, olvidar la crítica, la murmuración y todas esas cosas que a veces la persona, lamentablemente, a veces llegan a la iglesia y piensan que lo más importante es hacer comentarios. No, debemos estar en los atrios del Señor. Vamos a buscar el rostro del Señor, vamos a encender el fuego para que los que lleguen puedan sentir la presencia de Dios. Esa es ahí la idea, que los que lleguen sean acogidos con la hospitalidad que hay dentro de la iglesia. Hay muchas iglesias que fluyen con esto. Fluyen tremendo. Tú llegas a su iglesia y lo primero que ellos hacen, ellos te saludan, te llevan hacia donde tú te puedes sentar y te saludan y todas esas cosas. Eso es muy importante. Porque si vamos a recibir palabra del Señor y queremos ser de bendición, entonces nosotros debemos de actuar en esa forma. Si queremos que las almas se salven, debemos nosotros brindar la hospitalidad y que las personas sean bienvenidas a los atrios del Señor. Sigamos con el texto. Gloria al Señor. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Escuchen esto, un hombre está cogiendo, coge las ramas secas y cuando recoge las ramas secas hay una víbora y se le prende de la mano. Y él sacude la víbora y se quedó como que nada le había pasado. Ahora, los naturales de la isla sabían que era una víbora, era venenosa, porque ellos esperaban que él se iba a hinchar. ¿Cuántas personas, que el mismo diablo a veces lamentablemente las usa, han hecho cosas que nosotros pensamos en nuestras vidas, que nosotros nunca nos podríamos haber levantado de la situación que nosotros habíamos pasado con las situaciones que nos levantaron, posiblemente las falsas acusaciones o las cosas que hicieron que lamentablemente estaban siendo usados por el maligno, pero no lo lograron. O situaciones que se levantaron en nuestra salud, que nosotros pensábamos que no podíamos salir hacia adelante, mas sin embargo el Señor nos ha sanado. Porque Jehová es nuestro sanador. ¿Cuántas situaciones económicas nosotros hemos pasado que las personas mismas se preguntan cómo ustedes pueden hacer esto y cómo pueden subsistir con las pocas finanzas que tienen? Mas sin embargo hemos sobrevivido y las personas han sobrevivido por la gracia del Señor. O sea, sé que nosotros no debemos dejar
Que ninguna situación que el maligno levante nos robe los ánimos y nos robe la fe que nosotros tenemos para servirle a Dios. Porque el enemigo va a tratar de hacer todo lo posible para que nosotros no le sirvamos a Dios. En el caso del apóstol Pablo, Dios mismo permitió que esta víbora se le pegase al apóstol Pablo. Se le pegase. Entonces, porque Dios andaba buscando glorificarse a través del apóstol y glorificarse dentro de la iglesia, dentro de esta isla, en personas también que estaban enfermas, que necesitaban sanidad, pero que no tenían los medios. No tenían los medios. ¿Por qué? Bueno, no tenían, lo más seguro que posiblemente no tenían un médico, no un médico como Lucas, aunque sí tenían posiblemente los medios naturales para hacer ciertas clases con las hojas que ellos hacían. Carecían ellos de los medios para recibir la sanidad. Pero en este barco ya naufragado llegaba la sanidad para ellos. Bendecimos el nombre del Señor. Es que nosotros a veces pensamos que Dios hace las cosas y nosotros a veces pensamos como que Dios no sabe lo que está haciendo. Porque nosotros no podemos entender el por qué el Señor permite tales cosas. Por ejemplo, cualquiera de nosotros podría haber dicho, oye, yo no salgo de una y entro en otra. Pero en el caso del apóstol Pablo, yo sentí eso. Porque el hombre no sale de una y entra en otra. Pero aparte de salir de esto, del barco naufragado, llega a la isla y en su intención de ayudar, lo primero que aparece es una víbora que se le quiere prender a él de la mano para cortarlo, para morir, para matarlo. Pero lo interesante de todo esto es que ellos estaban esperando que él se iba a morir. Ellos estaban esperando como que él se iba a hinchar e iba a padecer. Pero en todas las cosas, dice la Biblia, que en todas las cosas nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Bendecimos el nombre del Señor. Y es interesante en todo esto porque ahora cuando ellos ven que Él no muere, ahora ellos quieren pensaban ellos que era un Dios. O sea que, vamos a leer la palabra. Gloria al Señor. Miren, cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente, primeramente, eso fue lo que pensaron ellos, este hombre es homicida, a quien escapado del mal la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Bendecimos el nombre del Señor. Interesante todo esto, porque ellos estaban prejuzgando, estaban pensando en su mente, este hombre es un homicida, o sea, es un hombre, un criminal. Obviamente llegó con los otros presos, pero este preso no era igual que los otros, porque este preso le servía a Dios. Este preso traía una palabra de parte de Dios y traía una comisión. O sea, que nosotros no vamos a morir, no nos vamos a ir de esta tierra hasta que nosotros terminemos la asignación de parte de Dios. Cuando nosotros tenemos un llamado de parte de Dios, nosotros no nos vamos de esta tierra hasta que nosotros terminemos la asignación de Dios. Cuando Dios tiene un propósito con alguien, un propósito con una persona, un propósito glorioso, de gloria, o sea, un propósito con cada uno de aquellos que le sirven, nosotros tenemos la certeza y la seguridad de parte de Dios, que no importa, dice, todo obra para bien para los que han sido llamados según su propósito. Y en Cristo nosotros somos más que vencedores. Ellos decían, bueno, este hombre es un homicida. La justicia no lo va a dejar vivir. En otras palabras, que a la diosa o el dios de la justicia, porque ellos eran así, no tenían tanta información en cuanto al Dios que Pablo les servía. Ellos decían, bueno, la justicia ahora lo va a matar. La justicia está asegurándose que este hombre merezca la justicia y muera y perezca. ¿Cuántas personas no han pensado mal de nosotros? Pensando, a este le ha pasado eso. Porque obviamente está pagando por este pecado, está pagando por esta situación y Dios se la está cobrando. Y lo primero que pensamos nosotros es prejuzgar a la persona y llevar un juicio que ni siquiera Dios lo está pensando hacer en contra nuestra. Por eso que nosotros debemos de leer Biblia y ver cómo Dios se manifestó con los discípulos, cómo Dios se ha manifestado con los profetas
y cómo Dios se ha manifestado con las personas temerosas de Él en la Sagrada Escritura. Porque una cosa es tú coger la Biblia y manipularla para tú con tu conocimiento manipular a la persona y llevarla a un temor y a un miedo. Porque nosotros debemos servirle a Dios, no por miedo. Servirle a Dios por el amor que Él nos da. Y claro que debe de haber un temor reverente, porque la Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No debe de haber una irreverencia en los altares. Personas que no le temen a Dios, pero para nada. No tienen ninguna clase de temor. Y nosotros debemos de tener un temor, pero un temor reverente. Y nosotros debemos de aprender a interpretar las Escrituras para que las personas puedan conocer al Dios al cual nosotros le servimos. Pero yo pensaba que el apóstol Pablo, obviamente, como era un criminal, un preso, escapó del naufragio. Entonces cuando se escapa del naufragio, llega a la isla y ellos pensaban, bueno, por cuanto él es un homicida, la justicia no lo va a dejar a él vivir. Entonces ahora cuando él no muere, ahora lo quieren adorar a él como un Dios. O sea, es la naturaleza humana. La naturaleza humana siempre busca como deidificar a las personas que le sirven a Dios. Quieren deidificarlo. Muchas personas hoy en día, lamentablemente, piensan que X personas y que cogen la política, voy a hablar un poco de esto, cogen la política, cogen su plataforma y hacen todo lo posible para ellos llamar la atención hacia sí mismos, como que yo ahora por la plataforma que yo tengo, por cuanto yo soy un artista famoso, ahora yo puedo utilizar mi plataforma para yo promover mi ideología. Y en realidad lo que están haciendo es promoviendo el campo del mismo diablo y del enemigo. Pero muchos isleños son carentes del conocimiento bíblico y carecen del discernimiento de espíritu para discernir la malicia que se esconde detrás de muchos y de la gran mayoría de estos artistas famosos que piensan que ellos son la salvación de la isla. Tú no eres la salvación de nadie. El único que se merece la gloria y la honra es Jesucristo. Él es que ha traído la bendición sobre la República Dominicana, la bendición sobre Puerto Rico. ¿Dónde estaban los artistas famosos cuando pasó María por Puerto Rico? O cuando ha pasado otra clase de tempestad por la República Dominicana o por la Florida, o cuando han habido todos esos terremotos. Hay muchos artistas que ayudan y traen ayuda humanitaria, pero en su gran mayoría todo el mundo está llorando y está clamándole a Dios para que Dios ponga su mano. Es que nosotros debemos darle la gloria a Dios. Dios es quien se merece la gloria y la honra. Nosotros debemos de resistir ese espíritu que hoy en día está lamentablemente arropando la misma iglesia, donde aún ministros carecen del discernimiento de espíritu y de falta del conocimiento bíblico. Otros han vendido ya su primogenitura y están vendiendo el evangelio. Por cuanto venden el evangelio, a ellos no les importa decir cualquier comentario con tal de que la persona esté con ellos. No, esa no es la idea. La idea es llevar a la persona al Dios de la Biblia, que ellos conozcan al Cristo de la gloria, que tengan un encuentro con Cristo, se reconcilien con Él y puedan adorarlo a Él como Dios. Nosotros no podemos adorar hombres. No podemos adorar al hombre de ninguna índole. Nosotros adoramos al Señor. Bendecimos el nombre del Eterno. Estamos en estos últimos tiempos como en una lucha, como una guerra de los dioses, por así decirlo. No que el Dios nuestro tiene a alguien con quien pelear para él ganar, porque ya él venció en la cruz del Calvario, triunfó sobre los principados y las potestades y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero esta lucha es por la salvación de las almas, por el conocimiento de la Biblia, por la carencia del respeto y del celo que debemos de tener. Como dijo el Señor cuando llegó al templo y cogió un látigo y empezó a limpiar el templo, a purificar el templo. Él dijo, el celo de tu templo, el celo de tu casa me consume.
y empezó a purificar el templo y a echar fuera a todos los mercaderes que estaban en los atrios del Señor. ¿Se dan cuenta? Pero esa parte no lo queremos decir dentro de la iglesia. Debemos decirlo. Debemos presentar la palabra de Dios como ella es. Y el Señor nos va a bendecir. Porque quien bendice a su iglesia es Dios. Quien enriquece a su iglesia es Dios. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en los lugares celestiales con poder y gloria. Nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Y nuestra meta y nuestro final debería de ser que queremos llegar a nuestro hogar eterno. Porque de qué vale que el hombre gane el mundo y pierda su alma. Entonces ya tú piensas que tú tienes el mundo en tus manos y quieres llevarte a la comunidad completa latina, al infierno al cual tú le sirves. No a mí. Bendecimos el nombre del Señor. Y a muchos también que conocen Biblia y pueden discernir lo que se mueve en Hollywood, lo que se está moviendo con muchos de estos artistas, que tienen que hacer pacto con el mismo diablo para ellos a recibir fama. Reciben su fama, pero han vendido su alma al diablo. Y lo han confesado muchos de los raperos americanos, afroamericanos, que para ellos vender más y para que lo acojan, le han ofrecido que tú tienes que hacer un pacto antes de que nosotros podamos hacer esto. Y ellos lo han refutado, no han hecho el pacto. A veces hay personas que no tienen ninguna clase de talento, por así decirlo, y si lo tienen, es un talento limitado. Gloria al Señor. Que el Señor nos libre de que tales víboras nos muerdan a nosotros. Y si tratan de mordernos, no nos van a hacer daño, porque nosotros vamos a seguir adorando al Cristo de la Biblia. Eso es lo que Dios nos ha llamado a nosotros a predicar. Ahora miren esto. Pero él sacudiendo la víbora, en el fuego ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. El que piensa que nosotros nos vamos a morir con ciertas cosas, y hay muchas personas que a veces piensan como que a ti te va a ir mal. Están esperando como que tú vas a padecer, porque por esta situación o por esta otra circunstancia empiezan, lamentablemente, pueden hasta mandarte maldiciones con el hecho de verte que tú no eches hacia adelante. Y esperan como que te va a ir mal, que tú te vas a hinchar y que te vas a morir. No. Que sigan esperando, como estaban esperando estos isleños, pero estos isleños estaban esperando porque carecían del conocimiento. Ellos no sabían. Ellos no sabían que este hombre era un hombre de Dios, del Dios verdadero. Porque mira, de haber sido otro individuo que le hubiese mordido esta víbora, hubiese muerto, hubiese esperado que se hinchase y siguieron teniendo los medios para quitarle el veneno que tenía la persona iba a morir. Pero más sin embargo, en el apóstol Pablo, ellos estaban esperando que el no se hinchó y no murió. Muchos de nosotros, hay muchos males que nos han acontecido a nosotros a través de nuestra vida, que nosotros estábamos supuestos a estar muertos ya. Y debido a que nosotros hemos tomado la decisión de servirle a Dios, por su gracia permanecemos vivos, y el Señor ha extendido su gracia sobre nuestras vidas y nosotros estamos vivos. Hemos padecido, unos han sido sanados de cáncer. A mí el Señor me sanó del corazón. Hay muchas personas que el Señor lo ha libertado de accidentes que estaban supuestos ya ellos a estar muertos y todavía están vivos. Es la gracia de Dios sobre sus vidas, sobre nuestras vidas. Ese es el gran poder y la gran bendición que tenemos nosotros hoy en día por servirle a Cristo. A muchos Dios lo está llamando. A muchos Dios los ha llamado. Y ellos han dicho, no, yo voy a esperar un tiempo más y después yo voy y te voy a servir cuando tenga cierta edad. Pero ¿qué tal si tú no llegas a esa edad? Hay artistas que Dios le estaba llamando a una edad temprana, para que ellos, en vez de estar cantándole al mundo, le cantasen a Él. Y ellos decían, bueno, cuando yo tenga como 35 años, entonces yo le voy a servir a Él. Pero ¿cómo tú sabes que tú en 5 años tú vas a estar vivo? Cuando Dios llama,
La bendición que tenemos nosotros en la salvación es esta, porque la salvación de Dios es completa. Viene la palabra soteria, que significa liberación. Cuando Dios te llama a la salvación, Él no solamente te está dando vida eterna. Cuando el paquete de la salvación es un paquete completo. Dios viene a salvarte, te da la salvación eterna, obviamente que tú vas a estar con Cristo, tú te vas a Dios y Dios te va a librar del infierno. Ok, está bien. Pero aparte de eso, Dios te está librando de otras cosas que van a pasarte a ti en el transcurso de tu vida. Ahora tú vas a tener al Eterno a tu lado. El Eterno que conoce, que está en los tres tiempos, presente, pasado y futuro. Sabe que el mañana te puede pasar esto, pero ahora Él te lo revela. Ora por esto. Ora por esta situación. Él conoce el futuro. Él conoce el presente, lo que está aconteciendo. Y Él conoce nuestro pasado, las cosas que nos han afectado en nuestra vida emocional o nuestra vida psicológica. Todas las cosas que nosotros hemos pasado en nuestra vida que nos han hecho como nosotros somos hoy en día. Pero cuando recibimos la salvación, recibimos la sangre de Cristo, debemos de hablar de estos beneficios. Lamentablemente muchos de estos ministerios no están hablando de los beneficios que hay cuando tú recibes la salvación. Y Dios te llama a su servicio para tú servirle a Él. Ya hay muchos cantantes que Dios lo ha llamado del mundo para cantarle a Él. Otros están dentro de la iglesia y ahora están dañando los atrios porque cantan un corito, un merenguito, cualquier cosa. Y ahora dañan totalmente los atrios de Dios y corrompen y profanan el templo de Dios. Y entonces tras su situación, interpretación de lo que ellos creen de que es la adoración y la alabanza, corrompen a medio mundo, donde la gente se piensa que el cristianismo tú vienes a bailar y a saltar y a brincar. No. La adoración a Dios es algo más profundo que un salto, un brinco y un baile. O sea, no es que eso es pecado, pero tú brincar y saltar en un atrio de Dios, en una forma sensual, está profanando el templo. ¿Por qué hacerlo? Porque podemos bailar, brincar y saltar y hacer muchas cosas. Pero ¿por qué hacerlo en el lugar en donde nosotros vamos a adorar a Dios? Dios es diferente a como nosotros a veces lo pintamos. Dios es glorioso, hermano. Si nosotros queremos sentir la gloria de Dios, tenemos un libro, un manual que Él mismo dice cómo Él quiere que le adoren y cómo Él quiere que lo exalten y le glorifiquen. Nosotros no podemos decir no, porque nosotros ahora tenemos esta fama. Y ahora como yo soy famoso, yo puedo usar mi fama para que millones vean a Dios en mí. Pero tú no eres Dios. Y Dios ya ha dicho en su Biblia cómo Él quiere que nosotros le adoremos a Él. Entonces, Él es que puso. Dios es bien meticuloso. Cuando Dios hizo el tabernáculo, Dios puso los medios como Él quería que le adorasen a Él. En el tabernáculo. Que inclusive cuando los sacerdotes entraban y estaban mal en el lugar santísimo, morían y había que sacarlo con una soga. Porque Dios no lo hizo como yo quería. Un fuego extraño. Hermano, cuando hay un fuego extraño, Dios no va a aceptar eso. Los hijos de Aarón murieron por traer un fuego extraño. Nabat y Abiú. Usa tocó el arca, murió. Los hijos de Elí murieron también. Fuego extraño. Vinieron con un fuego extraño al altar de Dios y también perecieron. Ese temor hay que tenerlo. Porque Dios todavía no ha cambiado Dios su naturaleza. Dios sigue siendo santo. Dios sigue todavía, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Nuevo Testamento. Solamente que ahora somos salvos por gracia. Ok, amén. Pero eso no quiere decir que por el hecho que somos salvos por gracia, vamos ahora nosotros a hacer lo que nos... No, eso no funciona así, hermano. El Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento, es el mismo Dios. Es el eterno, el Dios de gloria, el poderoso de Israel. Gloria al Señor. No sé por qué dije todas esas cosas, pero vamos a seguir con el texto. Miren esto. En aquellos lugares, ahora miren esto, había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Entonces, oye, está hospedando personas que él no conoce, que vienen naufragados, vienen en un barco romano, en una nave alejandrina, pero que venía con romanos y también venía con un montón de presos. Estamos hablando de 200 y pico de personas que ellos no conocían, pero él decidió hospedar al apóstol Pablo.
a Lucas y también a Aristarco, que eran los que acompañantes del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no estaba supuesto a Julio, el centurión que gobernaba sobre esta situación. Él no estaba supuesto a permitir que el apóstol Pablo trajese a su amigo y a sus amigos y que le sirviesen a él como si es que él era un preso especial. Es que, mire hermano, cuando nosotros le servimos a Dios, aún nuestros enemigos pueden ser de bendición para nuestra vida. Lo que nosotros a veces pensamos que son nuestros enemigos y que posiblemente nos podrían también bendecir. Tenemos que dejar de hacer nosotros juzgar demasiado rápido las cosas. Prejuzgar y hacer un señalamiento injusto sin nosotros saberlo. Pero lo más seguro, cuando él vio que, mire, el apóstol Pablo sacudió esa víbora y no le hizo daño, Dios le permitió que ahora él hospedara al apóstol Pablo, a Lucas y a Aristarco por 3 días. Vamos a seguir la palabra. Bien. Aconteció que el padre de Publio ahora estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Disentería es una enfermedad causada por microorganismos, por el agua posiblemente, o por una leche, algo que lo contaminó y tenía algún virus intestinal. Y el hombre estaba padeciendo por esto. ¿Ok? Padeciendo por esta enfermedad de disentería. Y entró Pablo al verle, después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. No fue el apóstol Pablo que le sanó, fue el Espíritu Santo de Dios, el cual estaba dentro del apóstol Pablo. Y obviamente el Señor andaba buscando glorificarse en la vida también de estos isleños que eran tan hospitalarios y no tenían los medios para recibir la sanidad. Pero mira, cuando tú das, tú recibes. Cuando tú das, tú recibes. Porque si el Publio no hubiese hospedado al apóstol Pablo y le hubiese dado esa ayuda hospitalaria, posiblemente no hubiese podido que su padre recibiese la sanidad que iba a venir a través del apóstol Pablo. Bendecimos el nombre del Señor. Nosotros podemos ser de bendición para las personas. Bendecimos el nombre del Señor. Miren, hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. No solamente ellos recibieron, muchos de ellos, sanidad, pero también ahora cuando ellos se iban a ir, también lo cargaron a ellos de las cosas que ellos necesitaban para su viaje. Es interesante este capítulo. Ahora leemos nosotros en 1 de Pedro 1, 6 al 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque por ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallan en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nosotros vamos a padecer por prueba. ¿El cristiano se puede enfermar? Claro que sí que se puede enfermar. ¿Dios lo puede sanar? Claro que sí, Dios sigue sanando. Pero ¿y si Dios no nos sana? Ahora, si Dios no nos sana, tenemos que orar por nuestro corazón. Para nosotros ahora entender que Dios es soberano. Y Él puede sanarnos como también no puede sanarnos. Y esto no tiene que ver nada con no tener fe. Nosotros creemos que Dios es nuestro sanador. Pero hay momentos donde Dios puede también decidir no sanar. Y eso quiere decir que Dios no se va a glorificar en nuestra vida. Claro, sí, Dios se glorifica. Bendecimos el nombre del Señor. Isaías 54, 17. Ninguna alma forjada contra ti prosperará. Jehová condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Dios, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Jehová condenará toda lengua que se levantare en contra de ti en juicio. Bendecimos el nombre del Señor. Esta es la herencia de los siervos de Dios, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Tenemos que mirar las pruebas en una forma diferente, porque a veces Dios quiere glorificarse en nuestra vida, y lo que nosotros a veces pensamos que es para muerto, para mal. Hay personas que, mira, cuando tú vas a los médicos, los doctores que te dicen, mira, tú tienes esto, tú tienes lo otro.
Y ya la gente empieza a hacer los preparativos para la muerte. Porque a veces piensan, bueno, me voy a morir de esta enfermedad. Y a veces nosotros también debemos hacer los preparativos para la sanidad. ¿Ves qué es el propósito que Dios trae con todo esto? Porque Dios quiere glorificarse en nuestra vida. Y así como Dios nos ha sanado en tiempos anteriores, Dios también hoy en día sigue siendo, es el mismo Dios. Él nos puede sanar. Hoy más que nunca, la iglesia necesita creer en la sanidad divina. ¿Saben por qué? Porque los médicos, en su gran mayoría, yo también lo puedo usar. Dios puede usar la medicina, claro que sí. El diagnóstico nos ayuda con sus medicinas. Pero debemos reconocer esto, que la medicina, por más avanzada que esté, está limitada. Tiene su límite. Y cuando ellos llegan a su límite, entonces está Dios para sanar nuestras vidas. Pero nosotros debemos creer que el Cristo de la gloria todavía sigue sanando. O yo no voy a creer que Él puede sanar. Claro que sí que Él puede sanar. A veces cuando nos llegan los dolores, lo primero que nosotros pensamos es tomar la pastilla. Tiene una pastilla de Tylenol por ahí. Tiene un ibuprofeno. Sí, tú me comprendes. Y recurrimos rápidamente a la pastilla porque es la forma más fácil. Pero Dios todavía sigue sanando nuestras vidas. Y nosotros todavía seguimos declarando que Jesucristo sigue sanando y que Él sana. Yo no puedo ser un predicador del evangelio y no creer que Dios sana. Ahora, uno tiene que tener cuidado de uno estar con este evangelio de la superfe, que es lo que tú tienes que hacer es, mire hermano, cuando Dios quiere sanarnos, Dios nos va a sanar. Ahora debemos de confiar en Él y orar continuamente y exaltar su nombre y exaltarle y glorificarle y alabarle. Decir, Señor, tú eres el médico por excelencia, no hay nadie como tú. Los médicos, gracias por ellos, Señor, pero tú eres mi Dios y yo sé que tú me puedes sanar. Y declarar lo que muchos de estos hombres que tocaron el corazón de Dios y el Señor fue exaltado, se maravilló de la fe como el centurión. No soy digno de que entre en mi casa, pero di tu palabra y mi siervo será sanado. Entonces debemos nosotros de alimentar la fe hasta de nosotros creer, mira, y de seguir declarando. Porque lamentablemente también muchos médicos no le sirven a Dios. Ellos creen en la medicina y ellos creen en la ciencia. Y para ellos la ciencia es la forma más exacta de tú hacer las cosas, pero la ciencia también está limitada. El Dios de la Biblia también sí es el Dios sobrenatural. Nosotros seguimos creyendo, vamos a los médicos, nos chequeamos y debemos de chequearnos continuamente porque ya cuando tú estás envejeciendo empiezan todos los males a aparecer. Pero por el hecho que los males aparezcan no quiere decir que yo voy a dejar de creer que Dios me puede sanar. Seguir creyendo y declarando sanidad. Bendecimos el nombre del Señor. Miren, Hechos 27, 23 al 24. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Diciendo, Pablo, no temas. Es necesario que compadezca ante César. Y aquí Dios te ha concedido todo lo que navegan contigo. Oye, ¿tú sabes lo que es eso? Que el ángel le dio a Pablo y le dijo, mira, esto. Dios te ha concedido todo lo que navegan contigo. Están protegidos porque tú vas a compadecer ante César. Y Dios no hace excepción de personas. Aunque eran presos y eran criminales, aunque el siervo de Dios estaba ahí y los otros eran pecadores, por el hecho de que había un siervo de Dios, Dios lo guardó y protegió también a los que navegaban con ellos, navegaban con él. Ahora ellos duraron en esta isla 3 meses. Ustedes saben lo que tener al apóstol Pablo 3 meses en esta isla. Para mí, aunque no lo leemos en la Biblia, pero con el milagro de la víbora y todos los isleños siendo sanados por el ministerio de sanidad que cargaba el apóstol Pablo, por la gracia redentora del Señor y por el poder del Espíritu Santo, muchos de esos presos que estaban ahí también fueron libertados, también sanados de enfermedad. Y no solamente eso, que posiblemente en su gran mayoría, muchos de ellos también aceptaron a Cristo. Entonces que Lucas
cuando él presenta el capítulo y el cuadro, no te va a decir el detalle de todas las cosas. Pero cuando tú lees el libro y tú lo vas leyendo y tú ves que él está ahí en esta isla, ellos creían adorarlo a él como un dios porque la víbora no lo mató. Luego cuando él va a la casa de Publio, el padre de Publio, que tenía disentería, una grave enfermedad intestinal, es sanado. Ahora todos los que estaban enfermos en la isla son sanados. No me diga a mí que los presos que estaban con él también no fueron recibieron cierta clase de sanidad, y también posiblemente en su gran mayoría muchos aceptaron a Cristo en su corazón. Se dan cuenta cuando nosotros cargamos con el poder de Dios, por la gracia del Señor. Pero nosotros no podemos. El ministro de Dios debe tener fe en medio de su prueba. El ministro, mira, aunque esté padeciendo, nosotros no podemos empezar a llorar y a declarar muerte y estar con un lloriqueo. No, vamos a declarar victoria en Cristo Jesús. Esa es la idea, declarar victoria para que los que están en medio nuestro puedan recibir también sanidad. Puedan recibir sanidad y no hablar todo el tiempo de los males que nosotros tenemos. ¿Qué clase de poder es ese? No, vamos a hablar del poder de Cristo y del poder del Espíritu Santo de Dios, de los cuales muchos no quieren hablar. Nada más se la pasan hablando de los bienes materiales. ¿Y qué pasa? ¿Vamos a reinar solamente en esta tierra? Porque si vamos a reinar en esta tierra también de los bienes materiales, entonces ¿para qué predicar el evangelio? Porque al morir, bueno, vamos a la tierra, me entierran, te entierran y se acabó todo. No, la idea es que queremos vivir eternamente. Queremos estar con el Dios de gloria. Y si nosotros sentimos la presencia del Señor en lo que nosotros hacemos, cuán glorioso es el nombre del Señor. Porque el único digno de gloria y de honra es Él. Cuando pasan las cosas y necesitamos ayuda, ¿a quién estamos nosotros buscando y orando para que haga la sanidad, para que abra la puerta, para que nos bendiga? No el cantante famoso que carga la bandera y la lleva por todos lados, como que es el Dios. Sabemos al Dios que le sirve, pero nosotros le servimos al Dios de la Biblia. Ahora, qué bajón de hombres que cargaban una palabra profética como Gigi Ávila, y ahora nosotros terminar adorando al Dios de otra persona. Eso como que eso no cuadra, hermanos. Pero gloria al Señor por esta palabra. Para ir cerrando, mira, Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas obran a bien. Aún en medio de la enfermedad Dios se puede glorificar. Aún en medio de la carencia, Dios se puede glorificar. Ahora está en nosotros, como nosotros empecemos a digerir la situación bajo la cual nosotros estamos viviendo, estamos compadeciendo. Pero Dios quiere glorificarse en medio de nuestras vidas y en medio de tu vida. Bendecimos el nombre del Señor. Dale a Dios la oportunidad, porque Dios nos está dando a nosotros la oportunidad de nosotros ser personas de fe. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Con la fe, el hombre y la mujer que tienen fe pueden mover montañas. Ahora la persona dice, bueno, pero ¿por qué no? Es que hay cosas que nosotros entendemos que en el ámbito espiritual posiblemente nosotros no lo entendamos. Pero nosotros vemos luego que las personas que vienen después de nosotros, la generación venidera, van a darse cuenta, mi madre era una mujer de fe. Mi padre era un hombre de fe. Y muchos posiblemente no lo acepten ahora, pero después de nuestra partida van a reconocer, ¿sabe una cosa? Yo debí de haberle hecho caso a mi papá. Yo debí de haberle hecho caso a mi mamá. Yo debí de haberle hecho caso al pastor. Yo debí de haberle hecho caso a aquel que me enseñaba la palabra en el trabajo. Porque mira esto y esto y esto y esto. O sea, si hay cosas que nosotros posiblemente no la veamos en nuestra vida, pero sí sabemos que Dios se glorifica. Amén. Bendecimos el nombre del Señor. O sea que todo obra para bien para los que han sido llamados según el propósito del Señor. Padre, te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, por habernos permitido, Señor, presentar la palabra
a través de este medio. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Dios te bendiga. Gloria al Señor.